Esto que voy a hacer ahora es solo un repaso mientras esperamos al resto de colegas y estudiantes, ¿sí? En la clase de ayer, yo les planteé como método de estudio considerar la nulidad como un camino, donde la misma es nuestra última parada, nuestro último paso en una serie de factores y de elementos bastante complejos que tenemos que ir cumpliendo uno por uno para llegar finalmente a la declaración de nulidad, si es que la misma corresponde. Comenzamos con el acto jurídico. ¿Recuerdan ustedes? Vimos que todos los actos jurídicos procesales tienen una serie de requisitos de validez: legitimación, competencia, objeto jurídicamente posible, tiempo oportuno y formalidades. La violación o la afectación de algunos de estos requisitos me da por resultado una irregularidad o vicio. Luego dijimos que los vicios tienen diferentes sanciones o efectos, entre ellos las excepciones, la inadmisibilidad, la recusación, la prescripción, el sobreseimiento y la nulidad. Seguimos avanzando y vimos que los vicios pueden clasificarse según su gradación en 4 grandes tipos: leves, moderados, graves y gravísimos. Los leves y moderados no tienen efecto o injerencia en el mundo jurídico. Los leves no causan perjuicio, los moderados sí, pero su perjuicio es genérico o hipotético o abstracto. En cambio, los vicios graves son aquellos que causan un perjuicio real y concreto a un derecho o garantía legal, constitucional o convencional. Vimos en la clase de ayer qué significa exactamente un perjuicio real y concreto. Finalmente, los vicios gravísimos, dimos una tesis personal y dijimos que son aquellos que afectan directamente un derecho o garantía constitucional o convencional, no legal, causando de este modo una evidente merma en el derecho de defensa en juicio, es decir, nos crea un evidente estado de indefensión. Los vicios graves son los que me permitirán llegar a la nulidad relativa, mientras que los vicios gravísimos sin más derivan en la nulidad absoluta. Los vicios graves, digo, me permitirán eventualmente llegar a la nulidad relativa si es que los mismos no fueron saneados o convalidados. ¿Por qué decimos esto? Porque la nulidad relativa admite el saneamiento y admite la convalidación, a diferencia de la nulidad absoluta, donde estos institutos no son procedentes. Y allí dijimos que existen 4 grandes formas de saneamiento de los vicios, repito, graves: la renovación, la rectificación, el cumplimiento del acto omitido y el cumplimiento del fin. Había quedado para la clase de hoy el análisis de la renovación, que es el acto de saneamiento por excelencia. Esto fue, a grandes rasgos, lo que vimos en la clase pasada. Creo que ya estamos la mayoría de los colegas conectados. Si me dan el ok, inicio con la disertación del día de la fecha. Bien, colegas, vamos a ver ahora la renovación, como dijimos, el acto de saneamiento por excelencia. Pero también, y bajo la misma óptica, vamos a ver otro acto jurídico llamado reedición, que no debemos confundirlo con el anterior, aunque, paradójicamente, sus requisitos son los mismos. Cuando hablamos de renovación, estamos hablando de un acto todavía no declarado nulo, un acto vicioso, un acto irregular,
incluso que me causa un perjuicio real y concreto, pero que todavía no transitó por este camino de la nulidad, este camino que nos trazamos a través de un organigrama que está para descargar en la plataforma del Instagram, y pido a todos que así lo hagan para tener una representación visual de la clase anterior. Decíamos entonces que la renovación se da cuando el acto irregular todavía no ha sido declarado nulo. La reedición, en cambio, se da cuando el acto ya ha sido declarado nulo y me pregunto si puedo realizarlo nuevamente. En la reedición y en la renovación vuelvo a realizar el acto, solo que en la renovación todavía no se declaró la nulidad. En cambio, en la reedición, entre el primer acto y el segundo, media una declaración de nulidad. En cualquier caso, los requisitos para reeditar o renovar un acto son exactamente los mismos. Muchas de las preguntas que ayer nos realizaban versaban sobre alguno de estos dos institutos. Recuerdo que el doctor Tarchini nos consultó sobre la nulidad de una declaración de imputado y si era procedente, bueno, volver a tomar dicha declaración. Entonces, la pregunta del doctor era sobre reedición. ¿Cuándo me voy a preguntar por la renovación? Cuando, como defensa, querella o fiscalía, advierto la posible declaración de nulidad y antes de que ello ocurra, vuelvo a realizar el acto. ¿Sí? Decíamos, los requisitos son exactamente los mismos y siempre son dos. Para renovar o reeditar, tengo que tener un acto reproductible. Y dos, todavía no debe haber operado la preclusión de la etapa. Vamos con la reproductibilidad o irreproductibilidad. Si es irreproducible, el acto claramente no puede ni renovarse ni reeditarse. Se ha escrito mucho en materia de reproductibilidad e irreproductibilidad. Permítanme sintetizar todo o la mayoría de lo escrito en una tesis personal. Yo entiendo que el análisis de la reproductibilidad e irreproductibilidad necesariamente es un análisis de tres limitaciones. Limitaciones físicas, limitaciones científicas y limitaciones jurídicas. Según ellas, voy a poder reproducir o no el acto. ¿Cuándo hablamos de limitaciones físicas? Cuando la propia materia que conforma el acto es o ya ha sido perdida o es imposible de volver a analizarla. ¿Y cuándo sucede esto? Con el levantamiento de huellas dactilares. Si el levantamiento ha sido declarado nulo, claramente no puedo volver a levantar las huellas dactilares. Abro un paréntesis. Hay determinados casos, según la criminalística, donde sí sería posible un nuevo levantamiento. Bueno, en ese caso no estaremos ante la limitación física. En líneas generales no se puede volver a levantar la huella dactilar. Esto depende de muchísimos factores, entre ellos los climáticos y el tiempo. Otra limitación física muy conocida, las inspecciones en la escena del crimen. Claramente, yo puedo inspeccionar la escena del crimen en los prolegómenos del mismo, mientras tengo una escena vallada y demás. Luego, la escena del crimen desde el punto de vista criminalístico ha dejado de ser tal. Ya luego sigue siendo un espacio
sobre el que vuelven a transitar las personas, y no puedo entonces volver a inspeccionar la escena del crimen como tal. Sí puedo volver a inspeccionar el lugar, pero nunca más la escena del crimen. Las requisas personales y las requisas en vehículos, así como los secuestros, claramente no pueden volver a realizarse. Hay una limitación física allí también. Entonces, cuando estamos ante esta clase de actos, la limitación física de volver a realizar una inspección en la escena del crimen, un secuestro, una requisa personal, claramente me da como resultado un acto irreproducible. Si supero la limitación física, es decir, si físicamente puedo volver a renovar o reeditar el acto, todavía me queda la segunda limitación, las limitaciones científicas. Personalmente, creo que existen dos grandes tipos de limitaciones científicas, las que he denominado absolutas y relativas. Las limitaciones científicas absolutas son fáciles de comprender. Se dan cuando el material peritado o analizado, ¿sí?, ya se agotó o se destruyó. Piénsese, por ejemplo, en una biopsia o en algún otro tipo de pericia biológica sobre una pequeña muestra de tejido cutáneo, por ejemplo, ¿sí?, sobre piel, pero una ínfima cantidad de piel. La pericia en sí, el análisis en sí, sobre todo si se tratan de análisis complejos, hace que la muestra en sí se pierda o se destruya, o bien se destruya el material genético escaso que estaba dentro de esa muestra, con lo cual me encuentro en una imposibilidad científica absoluta de volver a peritar o analizar dicha muestra. Pero también se encuentran lo que yo denomino las limitaciones científicas relativas. ¿Por qué las llamo relativas? Porque en estos casos no se ha perdido la muestra sigue presente en el mundo físico, pero la ciencia no me aconseja volver al análisis o a la peritación sobre las mismas porque se ha roto, perdido o violado la cadena de custodia. Tantas veces hemos escuchado esto de la cadena de custodia, pero no siempre los operadores jurídicos la comprendemos en su totalidad. Y la razón de ello quizás es porque se trata de un concepto justamente científico o propio de la criminalística más que jurídico. Me gustaría brindarles un concepto muy preciso de cadena de custodia, que muchas veces yo cito en mis audiencias o en mis alegatos y que me gustaría que ustedes también citen cuando tengan que hacer referencia a la misma, ya que, en mi opinión, es uno de los conceptos más acertados de cadena de custodia. Cadena de custodia es el debido cuidado que se debe tener en la recolección y conservación de todo material, especialmente biológico, a los fines de evitar la contaminación y degradación del mismo. Pero lo que se debe tener en cuenta es la efectividad requerida en torno a la conservación de las muestras, lo que no solamente es un requisito establecido en relación a asegurar un correcto análisis posterior de dichas muestras por parte del laboratorio correspondiente, sino que dicho requisito tiene una función última fundamental, la cual consiste en asegurar el debido proceso legal, ya que la validez científica que requiere cualquier investigación judicial en lo que respecta a la averiguación de los hechos y a la recopilación probatoria
viene dada, entre otros factores, por el cumplimiento rutinario, subrayado la palabra rutinario, de las pautas que deben seguir las personas que desarrollan, aplican y controlan el sistema de cadena de custodia. Esta definición pertenece a García Amuchastegui. Esto es un artículo en una revista científica denominado La pericia genética de ADN en el proceso penal. Probabilidad o certeza, en forma de pregunta. Páginas 180 y 181. Luego, en la plataforma del Instagram, dejo la descripción de toda la jurisprudencia y doctrina que hoy vamos a citar. ¿Cuán importante es entonces la cadena de custodia? Porque si prestamos atención a la definición esbozada, tiene doble fundamento. Uno que es científico y el otro que es jurídico. Hace nada menos que al derecho, que al debido proceso, Con lo cual, si lo conjugamos con la clase anterior, la clase de ayer, si la violación de la cadena de custodia es una violación al debido proceso, nos encontramos ante una nulidad absoluta, no relativa. Aunque no toda la jurisprudencia comparte esta última opinión que acabo de esbozar. Para muchos, la violación de una cadena de custodia hace a una nulidad relativa y no se extiende el concepto hacia la nulidad absoluta. Pero bueno, la tesis queda planteada. Miren la importancia de la cadena de custodia. ¿Qué hemos dicho siempre? Que no existe pericia más fiable que el ADN. Contesta el doctor Mariano Arbonés, y lo cito textualmente. Admitir que el método de ADN provee un 99,9999%, aunque sea solo de probabilidad, es en nuestro país hacerse cargo de un rumor científico. Vuelvo, porque es muy importante. No es una verdad científica, al menos en Argentina, decir que el ADN me da certeza del 99,9999%. No es en nuestro país una certeza, es apenas un rumor. ¿Por qué? Porque en nuestro país, para que el ADN, en cualquier país mejor dicho, para que el ADN sea certeza, se debe tener en cuenta que el resultado provenga de un examen dependiente de múltiples factores, siendo el más importante la eficacia de la cadena de custodia. Y en un país donde ni siquiera conocemos el concepto de cadena de custodia, y si lo conocemos, no contamos con los elementos científicos para arribar a una correcta cadena de custodia, entonces el ADN no es certero. Ningún análisis, en definitiva, es certero cuando no se respeta la cadena de custodia. Doctor Mariano Arbonés, la prueba biogenética de identidad, también en una revista científica, lo van a encontrar en la página 221. Entonces, repasamos. Primera limitación o elemento, si ustedes quieren, o factor, para determinar si un acto es reproducible o no, las limitaciones físicas. La segunda son las limitaciones científicas, absolutas y relativas. Supongamos que no existen las limitaciones físicas y supongamos que no existen las limitaciones científicas ni absolutas ni relativas. ¿El acto es reproducible? No. Todavía me queda un tercer test. Todavía debo averiguar si el acto pasa la barrera de la limitación jurídica. Y aquí me inserto claramente en un terreno bastante pantanoso y discutible en doctrina y en jurisprudencia. Voy a decir y proponerles a ustedes que un acto será nulo cuando no tenga control de parte. Sobre esto creo que no hay discrepancias.
máxime en un sistema acusatorio, pero voy a decirles, y aquí viene la controversia, que el acto nulo, realizado sin control de parte, es irreproducible posteriormente. Es decir, no puedo renovarlo y no puedo reeditarlo. ¿Por qué lo que digo es controvertido? Porque la falta de control no es tenida en cuenta por nuestra jurisprudencia como elemento graduador de la reproductibilidad o irreproductibilidad. Sí las otras limitaciones, sí las limitaciones físicas y científicas son elementos considerados esenciales para determinar si un acto es reproducible o no. Pero a la jurisprudencia parece importarle poco la razón por la cual fue declarado nulo el acto, y si fue declarado nulo porque no hubo control, o fue declarado nulo por otras razones, pero igualmente no hubo control, esto no es óbice para declarar al acto como reproducible según la jurisprudencia mayoritaria. Yo, en cambio, interpreto que si el acto irregular no contó con el control de parte, eso mismo lo vuelve irreproducible, por más que no hayan limitaciones físicas ni científicas. Claro, no me encuentro solo en esta tesis, hay jurisprudencia minoritaria. Me permito leer una. Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Caso Weber con W y B larga. El nombre completo es Weber Javier Claudio, sobre infracción al artículo 149 bis del Código Penal. Sentencia del 24 de febrero del año 2012. La van a encontrar disponible en eldial.com. Dice el voto minoritario: así surge que la defensa no tuvo oportunidad de intervenir de manera efectiva para controlar lo actuado, ya que no fue notificada de tal acto, el cual a mi criterio ya no es reproducible. Por esa razón, por la falta de control. Que dicen los dos votos mayoritarios, que la falta de control no hace a la reproductibilidad posterior. Continúa el fallo diciendo: por eso rige el caso lo previsto por el artículo 99 del Código Ritual, que impide usar dicha prueba y que ha sido su consecuencia durante el juicio. El voto minoritario me parece sumamente inteligente, invito a todos ustedes a leerlo, pero además muy valiente, porque cuando se tratan de opiniones minoritarias, más que inteligencia, se necesita valentía para darlas y para enfrentarse a las críticas. ¿Por qué el control previo impediría la posterior reproducción?, se preguntarán ustedes. Porque así como existe la buena fe, también existe la mala fe. Esa es la única y verdadera razón. Me explico a través de un ejemplo. Supongamos la pericial balística. Ustedes saben que cuando se trata de un delito para el cual se ha utilizado un arma de fuego, es fundamental determinar la aptitud del arma de fuego para el disparo. Siempre digo que en materia de aptitud no es una cuestión de blanco y negro. Las armas no es que tienen aptitud para el disparo o no la tienen, porque existe la aptitud irregular para el disparo. Me han tocado casos donde el informe pericial decía justamente eso: el arma presenta aptitud irregular para el disparo. Al ser preguntado y contrainterrogado durante la etapa del debate oral, el perito explicó él mismo que una aptitud irregular significa que durante la prueba, durante el test criminalístico,
que realiza el perito, es decir, introduciéndole las balas o proyectiles a el arma y luego realizando diferentes disparos hacia blancos, una aptitud irregular para el disparo implica que a veces el proyectil es eyectado y otras veces no. A veces se dispara el arma y a veces no. Entonces, fíjense, en el caso de un robo, no es indiferente determinar si el arma tenía aptitud para el disparo, no la tenía o tenía aptitud irregular, porque cada una de estas circunstancias puede hacer caer al tipo penal en las figuras más graves o más leves dentro del robo agravado con uso de arma, de fuego en este caso. Entonces, ahora tomemos este caso real que les cuento. La pericia dice aptitud irregular para el disparo. ¿Cómo sé yo, si es que no controlé aquella pericia, que aquella arma de fuego en verdad no tenía aptitud para el disparo, pero a través de un pequeño arreglo o modificación por parte del perito, pasó de no tener aptitud para el disparo a tener una aptitud irregular para el disparo, lo cual a veces solo requiere de una simple limpieza. Permítanme pensar lo peor. Permítanme pensar que puede haberlo hecho el perito con o sin auxilio del fiscal, con o sin la orden del fiscal, con o sin la sugerencia del fiscal. Podría haberlo hecho. Yo no estuve para controlarlo. Con lo cual, tal situación a mí me da la pauta indubitable de que ese acto de pericia es irreproductible posteriormente por falta de control de parte, aun cuando la nulidad no haya sido declarada por esa falta de control, sino por otra circunstancia. Con lo cual, quiero cerrar el tema de la reproductibilidad o irreproductibilidad dando un concepto muy claro. Un acto es irreproducible posteriormente cuando no puede realizarse en las mismas condiciones que lo fuere originariamente. Efectivamente, una pericia balística no puede volver a realizarse en las mismas condiciones. Sí puede volver a realizarse, pero no exactamente igual. Desde ya que rompí la cadena de custodia, al sobre que contenía el arma, lo abrió el perito. ¿Se puede reproducir en las mismas condiciones de nuevo? No, el sobre ya va a estar abierto. Luego, el disparo que realice en la pericia número 2 va a ser el mismo que realicé en la pericia 1, tampoco. ¿Estoy o puedo estar seguro de que el arma no fue manipulada? Tampoco. Entonces, puedo volver a realizar el acto, pero nunca en las mismas condiciones. Cuando no puedo realizar el acto en las mismas condiciones físicas, científicas o jurídicas, el acto es irreproducible, sin ninguna duda. Físicas, científicas y o jurídicas. Con que una limitación tenga, no puedo realizar el acto nuevamente en las mismas condiciones y por lo tanto no es renovable ni reeditable. Bien. Ahora, supongamos que el acto es reproducible, porque se sortearon las tres limitaciones, la física, la científica y la jurídica. Con la reproductibilidad ya estoy habilitado a la renovación o reedición. No, todavía me queda
la segunda gran limitación, la preclusión o la etapa. Si yo me encuentro dentro de la misma etapa del proceso penal, es decir, en la misma etapa se realizó el acto irregular y en la misma etapa pretendo su renovación o reedición. Cuando esto pasa, entonces lo único que debo preguntarme es sobre la reproductibilidad o irreproductibilidad del acto. Cuando estoy en etapas distintas, es decir, en una etapa se realizó el acto irregular y en la siguiente pretendo la renovación o reedición, me encuentro que ha mediado entre las dos etapas, ¿qué cosa? La preclusión. Y aquí se abren entonces dos grandes tesis doctrinarias y jurisprudenciales. Aquellos quienes no le dan importancia a la preclusión, solo a la reproductibilidad e irreproductibilidad, y otros quienes sostenemos que operada la preclusión, por más que el acto sea reproducible, no puedo retrotraer el proceso a la etapa anterior. Para entender esta cuestión, tenemos que recordar que el proceso penal consta de varias etapas. En primer lugar, tenemos la investigación penal preparatoria, que comienza con el acto de apertura de la IPP y finaliza con la requisitoria del fiscal de la causa de elevar la causa a juicio oral. Requisitoria de elevación de la causa a juicio oral, comúnmente llamada acusación. Es una simplificación usar la palabra acusación, porque la acusación, si tengo tiempo lo vamos a ver, es una instancia proyectiva que no se limita solo a la requisitoria. Por ende, lo correcto, en mi opinión, es usar el nombre largo, requisitoria de elevación de la causa a juicio oral. O, un poquito más corto, requisitoria fiscal o requisitoria de la querella. Con este acto procesal se cierra la investigación penal preparatoria y se abre la etapa subsiguiente, que es la etapa intermedia o etapa preliminar según los diferentes códigos. Dentro de esta etapa hay dos grandes actos, el control de acusación y el control de prueba, que en algunas provincias se hacen en una sola audiencia. En Tucumán, por ejemplo, es en una sola audiencia. En otras provincias son dos audiencias distintas, una seguida de la otra. En Santiago del Estero es curioso porque en algunas jurisdicciones se hacen las dos audiencias juntas y en otras jurisdicciones se las divide. Bueno, luego de la etapa preliminar viene, por supuesto, el juicio oral, que comienza cuando se cierra la etapa preliminar y esta se cierra con el auto de elevación de la causa a juicio oral. ¿Sí? Entonces tenemos apertura de la IPP y requisitoria fiscal. Entre estos dos actos media la investigación penal preparatoria. Luego, audiencias, comenzando con la de control de acusación y terminando con la de control de prueba, hasta el auto de elevación de la causa a juicio oral. Entre estos dos actos media la etapa intermedia. Y luego, a partir de la citación a debate oral y hasta la sentencia, tenemos el juicio oral y público. Ahí están las tres grandes etapas de la IPP, del juicio oral penal, sin contar las instancias recursivas y de ejecución, por supuesto. Bien. Les decía entonces que cuando pasamos de una etapa a otra, perdón que me haya detenido en las etapas, pero es importante comprender cuándo comienza y cuándo termina cada etapa para saber verdaderamente si se va a aplicar la tesis que ahora les voy a proponer. Cuando termina una etapa donde se ha realizado el acto irregular, por más que el acto sea reproducible, al encontrarme
en la etapa siguiente no puedo volver a la anterior en virtud del principio de preclusión. Esta sería la tesis que esbozan, entre otros, les voy a dejar también el link, Piñera Bertot, en un artículo fabuloso denominado La nulidad como garantía de garantías. Fíjense el título del artículo, y es en el título donde está la respuesta a por qué cuando precluí una etapa no puedo renovar o reeditar el acto. No es solamente por el principio de preclusión, que es un fundamento serio, por supuesto, sino porque cuando estamos en materia de actos irregulares que causan perjuicios graves, es decir, reales y concretos, la nulidad no es la sanción legal como les enseñé ayer, no es solamente una mera sanción legal, sino que la nulidad se erige como garantía de todas las garantías, de absolutamente todas. La nulidad deja de ser para la doctrina moderna un mero principio protectorio formalista, un mero principio que nace y que muere en los códigos de forma, en los códigos de procedimiento, sino que el legislador lo contempla en los códigos procesales, pero que vive y pervive fundamentalmente en la sustancia más absoluta e íntima del proceso y se proyecta a las partes y en el proceso penal fundamentalmente al imputado. Y así es como se erige en garantía de garantías, viniendo a proteger absolutamente todos los derechos, incluidos los dos más grandes que puede tener un imputado y que, como dice Binder, le ha costado a la humanidad muerte y sangre: el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Esos dos derechos viene a proteger la nulidad como garantía de garantías. La nulidad es un principio sustancial, sustantivo y no meramente formal. Se encuentra en los códigos de forma, pero no termina en la mera formalidad. Esto es la nulidad verdaderamente cuando recorro efectivamente el camino del que hablamos ayer. No quiero decir con esto que salgamos a partir de ahora a pedir a mansalva declaraciones de nulidades. Digo, una vez recorrido el camino y estando seguro que nos encontramos ante un acto nulo, entonces la nulidad es garantía de garantías. Con esta idea en mente, Piñera Bertot nos enseña que si la nulidad protege todas las garantías, ¿cómo no va a proteger el principio de preclusión, que es también una garantía procesal? Y si la nulidad es una garantía, ¿cómo a través de una garantía puedo violar otra, que es el principio de preclusión? Las garantías no pueden usarse para atentar las unas con las otras. Armonía es lo único que media entre las garantías del proceso. Solo armonía. Entonces no puedo usar la garantía de la nulidad para romper la garantía de la preclusión. Si no entendemos la nulidad como garantía, y más aún como garantía de garantías, fácil es violar el principio de preclusión, porque la nulidad, se dirá, es apenas un principio formal, que no está a la altura del principio de preclusión. Cuando los ponemos a los dos a la misma altura, ninguno de los dos puede servir para violentar al otro. Claro, yo vuelvo a decir, esto es una tesis minoritaria, la jurisprudencia en principio no la comparte. Sin embargo, yo ahora me voy a permitir dar citar dos o tres fallos que cobijan la idea de que precluida una etapa no se puede ni renovar ni reeditar el acto. Me permito leer a los efectos de ser textual en esto. Y van a ver cuál es la otra garantía en juego, que no es el mero principio de preclusión para aquellos que no se contenten con esto. Hay otra, mucho más profunda incluso. Corresponde la absolución del procesado
y no la anulación del fallo o del obrado en consecuencia de actos inválidos, puesto que no puede volverse sobre actos correspondientes a otras instancias para salvar fallas del órgano jurisdiccional en desmedro del interés legítimo del justiciable. ¿Cuál es el interés del justiciable?, dice esta sentencia. Llegar a un plazo razonable, a una resolución de su causa. Ahí está el otro principio del que les hablaba. Si yo me permito reeditar o renovar los actos entre una etapa y otra ya precluida, no solo atento contra la preclusión, sino con el principio, derecho y garantía convencional de ser juzgado en plazo razonable. Porque si el segundo acto que se reedite o renueve fuera declarado nulo de nuevo, y pasamos de nuevo a otra etapa, podríamos volver y volver y volver infinitas veces, no acabando nunca el proceso. Y es del interés fundamental del imputado, pero también de la víctima y de la sociedad, llegar a una sentencia en tiempo razonable, porque un proceso que no tiene un plazo razonable es solo por ello injusto, por más que se respeten absolutamente todas sus formas. Entonces, fíjense, segundo principio en juego. El primero es la preclusión, el segundo, el plazo razonable. Pero hay más. Otro fallo. El primero que leí es Cámara Federal, Criminal y Correccional, Sala 2, RJ y otros, sentencia del 11 del 3 del año 1987, lo van a encontrar en la ley del año 1987, edición E247. RJ y otros, ¿sí? Otro fallo, donde nos trae otro principio en juego. Si la acusación es inhábil por carecer de la descripción del hecho adecuadamente, no es dable facultar al Ministerio Público Fiscal a ensayar un nuevo intento de condenarlo, es decir, de perseguirlo más de una vez por el mismo hecho, entre paréntesis, ne bis in idem. Entonces, si yo vuelvo a una etapa anterior, cuidado, porque violo también la garantía del ne bis in idem. Preclusión, plazo razonable, ne bis in idem. Un último fallo. El que leí es Superior Tribunal de Justicia de Chubut, MJG, sobre delito de abuso sexual con acceso carnal, 2 hechos en concurso real del año 2007. Tercer y último fallo para sustentar mi tesis. En su sentencia, el Tribunal de Juicio Oral consideró que el alegato del señor fiscal carece de motivación suficiente para dar basamento a una acusación válida. Por todo ello es que declara la nulidad del requerimiento acusatorio y en consecuencia declara la nulidad del debate y ordena realizar un nuevo debate. ¿Qué dice la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala 3, caso Quinteros, del 8 del 3 del 2016, registro 158/2016? Esta decisión del tribunal, es decir, de volver a realizar el juicio oral, fue arbitraria y tomada en violación del derecho de defensa del imputado. Se trata de un error que no puede ser cargado a la cuenta del imputado. Lo dice textualmente. En efecto, si se parte de la idea de que la declaración de nulidad de un acto no puede poner en peor posición al destinatario de la garantía conculcada, la solución no puede ser otra que la absolución. En ese caso, absolución porque ya había concluido el juicio oral. Pero la solución, ¿cuál es? Que no se puede volver a etapas anteriores. Simple y sencillo. Entonces, aquí entra en juego otro principio más. Las garantías, esto es un principio liminar en materia de derecho constitucional. Las garantías nunca pueden poner
en peor situación al destinatario de la garantía. Entonces, si la nulidad es una garantía y en virtud de ella se declaró la nulidad de un acto procesal en una etapa determinada y luego pretendo volver a esa etapa violentando el principio de preclusión, la garantía de nulidad me está poniendo en peor situación. Me convenía no plantear la nulidad, porque claramente me perjudica volver a una etapa anterior, porque atenta contra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Jamás una garantía puede poner en peor situación a una persona. Entonces, ¿cuántos argumentos? Preclusión, ne bis in idem, plazo razonable, y las garantías no pueden poner en peor situación al destinatario de ellas. 4 son los fundamentos para sostener que, precluida una etapa donde se realizó un acto irregular y declarada la nulidad en la etapa siguiente, no puedo reeditar ni renovar el acto. Hasta aquí la doctrina, lo que a mí me gusta. Vamos a la práctica, a lo que dice nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. El leading case es García, Antonio y otros, del año 1983. Lo van a encontrar en fallos. Ustedes saben que la Corte se organiza por fallos, así se denominan. Son grandes volúmenes de sentencias de la Corte ordenados. Y en este caso es el fallos 305, 2.1701. García, Antonio y otros. En esa causa, la Corte Suprema de Justicia hizo una división tajante entre nulidades sustanciales y no sustanciales. Dijo que las nulidades sustanciales son las que atentan contra, sí, no la nulidad, sino una nulidad sustancial es aquella que cuyo acto atentó, para ser técnico y preciso, porque la nulidad es una sanción, la nulidad no atenta contra nada. A veces decimos la nulidad atenta contra, verdaderamente la nulidad es una sanción, el acto nulo atenta contra. Nulidad sustancial es aquella, entonces, cuyo acto violentó la acusación, la defensa, la prueba o la sentencia. Los 4 grandes actos, momentos o etapas del proceso. Esto entiendo yo que es aplicable a lo civil y lo penal. En el año 86, la Corte definió mucho mejor qué se entiende por nulidades sustanciales. Se los leo porque me parece pertinente. Es un caso muy importante, Avenida Independencia 2131 SRL, fallos 308, 2.1557.